Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Josué y el día de hoy les traigo la solución a la LG que tuvieron en este pre de febrero del presente año 2024. Entonces, vamos a dar una resolución. Vamos con el primer ejercicio. ¿Qué me dice? Me dice, China anunció la inauguración de la red de Internet más rápida del mundo, capaz de transmitir datos a una velocidad de 1.20 terabytes sobre segundo. Me dice, ¿cuánto es dicha velocidad en kilobytes sobre hora? Entonces, ¿cómo solucionamos este ejercicio? Pues tenemos que acordarnos de las potencias de 10 y los prefijos. Es decir, el prefijo tera, que su símbolo es el signo T mayúscula, que representa la potencia de 10, 1 por 10 a la 12. Ahora, ¿cuál es la otra potencia de 10 que hay que acordarse? Kilo. Kilo que representa la potencia de 10, 1 por 10 a la potencia de 3, ¿cierto? Entonces, y el último dato que nos podemos acordar es que una hora equivale a 3600 segundos, ¿cierto? Eso es lo último que nos tenemos que acordar. Entonces, vamos a convertir. Nos dicen que tenemos 1.20 terabytes sobre segundo. Terabytes sobre segundo. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? Pues podemos usar dichas potencias 10 que nosotros ahorita calculamos, bueno, que nosotros recordamos para poder realizar la conversión. Entonces, si yo sé que un terabyte, para así eliminarlo, ¿cuál tendría que ser su equivalencia? Pues el prefijo tera, ¿cuánto equivale? 1 por 10 a la doceava, y ahí tendrá tera. Y para tener terabyte, pues simplemente lo multiplico por el byte, ¿correcto? Ahí tendría terabyte, de manera que la equivalencia es la correcta. De manera, ahora sí puedo simplificar terabyte con terabyte. Vamos con lo siguiente. Ahora necesito llegar ¿a dónde? Al kilobyte. A esto necesito llegar, a un kilobyte. ¿Cuál sería su potencia de 10? 1 por 10 a la 3, ¿cierto? Y hacemos lo mismo que la anterior vez. Lo multiplicamos por el byte. De esa forma ya llegamos a poder eliminar byte con byte y nos quedamos en el kilobyte. Y finalmente, como yo necesito llegar a horas, ¿qué tengo que eliminar? Los segundos. Entonces, ¿cuál sería la equivalencia? Pues 3600 segundos son una hora. Y de esa forma yo ya puedo simplificar segundo con segundo y ya me quedo en kilobytes sobre hora, que es lo que me pregunta el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que también nos tenemos que acordar? Es que cuando nosotros realizamos conversión de una medición, como en este caso el 1.20, hay que mantener sus cifras significativas. ¿Cuáles son? Pues 3. Y nos damos cuenta, tiene mucho sentido que hagamos esto porque todos los resultados también están entre cifras significativas. Ahora sí, 1.20 por 1 por 10 a la potencia de 12 por 3600 sobre 1 por 10 a la 3. Esto estaría en kilobytes sobre hora. Y simplemente resolviendo esto en la calculadora nos damos cuenta que el resultado es 4.32 por 10 elevado a la potencia de 12 kilobytes sobre hora. Y ese sería el resultado del primer ejercicio. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues sería 4.32 por 10 a la 12 kilobytes sobre hora. Vamos ahora entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a acomodar esto, de hecho, lo mejor. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Me dice, dada la ecuación donde x es el desplazamiento, ok, es muy importante saber que x es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque si ahora me dan ese dato, x representa el desplazamiento, ya. Me dicen que t minúscula es el tiempo y que a es la aceleración. Yo puedo conocer las dimensiones de estos términos y eso es importante porque vamos a aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, como x es el desplazamiento, ¿cuál va a ser la dimensión de x? El desplazamiento, al medir si pertenece a la dimensión de la longitud, significa que obviamente pertenece a la dimensión de la longitud, es decir, L mayúscula. Ahora, como el t minúscula está medio, es el tiempo, ¿qué puedo encontrar? Pues obviamente, ¿cuál es la dimensión del tiempo? Es t mayúscula. Entonces, esto lo puedo escribir como t mayúscula, que sería su símbolo. Y finalmente tenemos que a minúscula representa la aceleración. Ahora,
¿Cómo yo puedo saber cuál es su dimensión? Pues si yo sé que la aceleración se la mide en metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál va a tener que ser su dimensión? Pues obviamente, ¿cuál es la dimensión de metros? La longitud. ¿Cuál es la dimensión de los segundos? Eso representa el tiempo, entonces estaría en L sobre T al cuadrado. Y vamos a dejarlo de esta forma expresado, simplemente sin usar el signo asociado, sin representar esta división como una potencia negativa. ¿A qué me refiero con esto? Que esto también lo podemos expresar como L por T elevado a la menos 2. Ahí está la potencia negativa, que es también otra forma en que podemos escribir. Ahora, vamos a analizar la ecuación que me dan. Me dicen que tengo el término A por T al cubo más B mayúscula por T al cuadrado, perdón, por A por T al cuadrado, más el término C, y esto es igual a X. Ahora, si nosotros aplicamos el principio de homogeneidad, recordemos que esto que nos dicen, que todos los términos que se están sumando de este lado pertenecen a la misma dimensión. Y obviamente, si esto pertenece a una dimensión, el resultado de esa operación también tiene que estar en la misma dimensión. Es decir, que si yo ya sé que esta dimensión, bueno, esta expresión es del desplazamiento, y sé que es desplazamiento pertenece a la longitud, significa que todos los términos que estoy sumando aquí también van a pertenecer a la longitud. Entonces, aplicando aquí el principio de homogeneidad, ¿qué puedo hacer? Pues obviamente puedo igualar las dimensiones, es decir, la dimensión de X, ¿a qué dimensión también tiene que ser igual? Pues a la de A por T al cubo, ¿cierto? Entonces aquí podemos escribir que la dimensión de X es A por el tiempo al cubo. ¿Y eso también qué significa? Obviamente también significa que la dimensión de X también va a ser igual a ¿qué? Al segundo término que se está sumando. Sería B mayúscula por A minúscula, T al cuadrado. Y finalmente, ¿qué más puedo concluir? Que la dimensión de X también va a ser igual a la dimensión del término C mayúscula. De esta forma, yo de manera directa ya puedo saber cuál es la dimensión del término C. ¿Por qué? La dimensión de X la conozco, es la longitud. La dimensión de C, entonces, podemos concluir que va a ser obviamente la dimensión de la longitud, ¿cierto? Entonces, yo puedo concluir que la dimensión del término C es la longitud. Ahora, vamos a hacer con el siguiente término. La dimensión de X, ¿cuál es? Ya lo hablamos, la longitud. Y aquí, ¿qué me quedaría? La dimensión del término A por la dimensión de T minúscula al cubo, que nosotros sabemos que eso es el tiempo, entonces sería T al cubo. Y despejando esta expresión que me quería que L, ¿cierto? Sobre T al cubo va a ser igual a la dimensión del término A, ¿correcto? O también lo podemos reescribir esto como L por T a la menos 3, ¿cierto? Y esto sería igual a la dimensión de A. Entonces nosotros también podemos concluir eso, que la dimensión de L por T a la menos 3 es la dimensión de A. Ahora, ¿qué es el último dato que tengo que reconocer? Pues vamos a hablar de la dimensión de B. Entonces, la dimensión de B, ¿cuál va a ser? Pues la dimensión de X ya sabemos que es la longitud. ¿Qué más C? La dimensión de B yo la desconozco, pero la dimensión de la aceleración sí la conozco. ¿Esta cuál es? Esta es L, ¿cierto? Sobre T al cuadrado. Pero ahora en el otro lado, ¿qué término tengo? Tengo el tiempo, ¿verdad? Tengo aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, aquí, ¿qué me quedaría en teoría? L sobre T al cuadrado por el tiempo que estaría medido en T al cuadrado, ¿cierto? Y yo puedo simplificar T al cuadrado con T al cuadrado. ¿Esto qué significa? Bueno, despejando, ¿qué me quería? Que la dimensión de L es igual a ¿qué? A la dimensión de B por la dimensión de L, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si ahora dividimos en ambos términos la longitud? Multiplicamos por 1 entre longitud, que me doy cuenta que L con L los podemos simplificar. ¿Y esto qué me va a dar? Pues me va a dar que la dimensión de B es igual a 1.
¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la dimensión de B simplemente va a ser adimensional. Es adimensional. Eso podemos llegar a concluir con el término B. Ahora que ya conocemos pues las dimensiones, ahora que ya conocemos A, B y C, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente. Yo tengo que encontrar qué es la dimensión de A, ¿cierto? Tengo que encontrar qué es la dimensión de A por la dimensión de B por la dimensión de C. Entonces, la dimensión de A, ¿cuánto sería? L por T a la menos 3. ¿Cuál es la dimensión de B? Pues es 1, entonces no lo multiplicamos porque sería multiplicar por 1 otra vez, quedaría lo mismo. Y por la dimensión de C, ¿que cuál es? Es L. De esta forma, ¿qué me va a dar? Que la dimensión de A por la dimensión de B por la dimensión de C simplemente va a ser L al cuadrado, ¿correcto? Por T el tiempo al la menos 3. Y esta sería pues la solución de este ejercicio, que la dimensión de multiplicar las dimensiones de A, B y C va a ser L cuadrado por T a la menos 3, que en este caso sería el literal B. Muy bien. Todo esto a través de aplicar nuestro principio de homogeneidad, ¿correcto? Entonces vamos ahora con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice? Me dice, se tomó las medidas de un trapecio con diferentes instrumentos. Ok, eso es importante, que me digan que son mediciones. Y me piden que determinemos el área de un trapecio. Entonces, ¿el área de un trapecio cuál es? Pues el área, ¿cómo lo podemos calcular? Pues el área se puede calcular como base mayor, ¿cierto? Más base menor entre 2 y todo esto multiplicando la altura. Ahora, mucho ojo con lo siguiente. Ese 2 que se está dividiendo, ese 2 que forma la fracción, tenemos que recordar que al ser parte de la ecuación, no va a representar cifras significativas. Es decir, que tiene aquí un número, podríamos decir, de infinitas cifras significativas realmente. Entonces, ahora tenemos que determinar qué es la base mayor, qué es la base menor y qué va a ser la altura. Entonces, si vemos este trapecio, yo realmente me puedo dar cuenta de lo siguiente, que es un trapecio que está, podríamos decirlo, acostadito. Y que realmente sería el siguiente trapecio. Miren. Este sería el trapecio que se está formando. Si se dan cuenta, aquí sería el lado de 11,458 metros. Este lado que sería la base mayor, ¿cuál lado representaría? Pues representaría los 8,65 metros y la base mayor pues obviamente sería 7,050 metros. Y ahí tendríamos el valor. Ahí tendríamos pues, podríamos decir que el trapecio formado aquí, está mal formado esta parte, mil disculpas. Y ahí vamos a dibujarlo bien. Y ahora sí, aquí estaría nuestro trapecio formado, ¿cierto? Que hay que recordar que ¿cuál es su ecuación? Pues base mayor más base menor entre 2 por la altura. Y este sería el trapecio que tenemos justamente aquí errado. Entonces, vamos a recordar. Base mayor ya la conozco. ¿Cuál dato sería? Pues 8,65 metros. Ahora va sumado más la base menor, que es 7,050 metros, ¿cierto? Todo esto estaría entre 2 multiplicando la altura. ¿Que la altura cuánto es? Es 11,458 metros, 458 metros. Entonces aquí igual lo vamos a anotar. Esta es la base menor B, esta es la base mayor y esta va a ser mi altura. Ahora sí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como esta es una operación entre mediciones, ¿qué es lo que pasa cuando yo sumo? Cuando yo sumo, tengo que mantener, ¿qué cosa? ¿El resultado en qué va a estar? En el menor número de decimales. En eso va a estar el resultado de una operación de suma o resta. Va a tener que estar en el menor número de decimales. ¿Ok?
¿Eso qué significa? Pues aquí hay que contar cuál es el menor número. En 8.65 solamente hay dos decimales, en 7.050 hay en cambio tres decimales. Es decir, que ¿cuál es mi menor número de decimales? Pues es el 2, ¿cierto? Este va a ser mi menor número de decimales. Vamos a ver que es el número 2. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues obviamente tengo que sumar 8.65 más 7.050 y expresarlo con esos dos decimales. En este caso, que me quería que el área es de 15.7, me marca la calculadora. Pero yo tengo que expresarlo con los decimales correctos, es decir, 2. ¿Esto qué significa? Pues que mi resultado ahí sería 15.70. Esto entre 2, no olvidemos que está medido en metros, y multiplicando 11.458 metros. Ahora, recordemos que ese 2 tiene infinitas cifras significativas, por lo tanto, no nos importa en esta operación de multiplicación o división. Lo único que tenemos que multiplicar o mantener este sentido va a ser el 15.70 y el 11.458. Entonces, cuando se multiplica o divide, el resultado en qué va a estar. En cambio, cuando multiplicamos o dividimos, va a estar en el menor número de cifras significativas. En este caso, ¿cuál va a ser? 15.70 tiene cuatro cifras significativas, mientras que el 11.458 tiene 5. Es decir, que nuestro resultado va a estar en cuatro cifras significativas. Entonces, si nosotros calculamos dicho valor en nuestras calculadoras, vamos a ver que este resultado es de, vamos a ver, 15.70 por 11.458 entre 2, nos da que este resultado del área es de 89.453 metros al cuadrado. Pero ojo, yo necesito únicamente cuatro cifras significativas, es decir, que hasta aquí estarían mis cuatro cifras significativas. Pero ojo, yo tengo que aplicar también las reglas de redondeo. ¿Cuál es mi cifra que se va a eliminar? Es justamente un 5. Pero hey, al 5 le sigue un dígito diferente del 0. Entonces, ¿qué regla de redondeo se aplica? Pues cuando al 5 le sigue un número diferente del 0, lo que va a pasar es que mi cifra que se retiene, que en este caso es el 4, va a aumentar en una unidad sin importar si es par o impar. Es decir, que el área, finalmente, podemos estimar que es de 89.95 metros al cuadrado. Y este sería el resultado de este ejercicio. Que el área finalmente sería de 89.95 metros al cuadrado, es decir, el literal C. Muy bien, ese sería nuestro resultado. 89.95 metros al cuadrado. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora, este ejercicio me dice lo siguiente, me dice, determine un vector que sumado, determine la magnitud del vector que sumado a los vectores A, B y C mostrados produzca una resultante nula. ¿Qué significa esto? Que la resultante, ¿qué es? La resultante es la operación de ¿qué? En este caso sería la suma de todos esos vectores, es decir, el vector A más el vector B más el vector C más un último vector que yo no conozco, que vamos a ponerle de nombre D, que al momento de sumarse con los vectores A, B, C y D, me va a producir ¿qué cosa? Me va a producir que la resultante sea 0. Es decir, que 0 va a ser igual a la suma del vector A con el vector B, con el vector C y por último con este vector D que yo necesito encontrar su magnitud. ¿Esto qué significa? Pues de manera gráfica, aplicando el polígono cerrado o el método del polígono, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo sumo un vector A en cualquier sentido, supongamos que este, y ahora le sumo otro vector B de manera gráfica, se tiene que dibujar el siguiente desde el punto donde termina el vector A, ¿cierto? Y se dibuja el siguiente vector, vamos a decir que es este vector B, le sumo otro vector C, cualquiera, y le sumo finalmente un vector D, que si nos damos cuenta hace que el polígono se cierre. ¿Qué va a significar?
que el vector resultante de esta operación, el vector resultante va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo aplico yo esto en el ejercicio que tengo aquí? Pues vamos a dibujar en el mismo gráfico. Y de hecho vamos a realizar la operación. Recordemos que la suma es conmutativa, entonces yo puedo reescribir el orden. Vamos a sumar A más C más B y por último el vector D. Recordemos que esto, la suma se la puede ordenar. Entonces, ¿cuál es mi vector A? Mi vector A es justamente esta diagonal. Vamos a dibujarlo aquí. Este es el vector A. Ok. Ahora, ¿cuál es el vector C? Es justamente este ladito de esta figura geométrica. Entonces, este será mi vector C. Vamos a pintar la puntita. Y finalmente le voy a sumar un vector B, que es el que está justamente en esta diagonal. De esa forma, yo ¿qué formé? Formé el sistema de vectores de la suma A más C, ¿cierto? A más C más B. Ok. Ahora, vamos a mover esto a un ladito. Si yo sé que esto es A más B más C bueno, A más B más C. Si yo quiero que esta suma se vuelva a 0, ¿qué tengo que hacer? Sumar un vector que empiece desde donde terminó el vector B y termine en este punto. ¿Para qué? Para que así mi suma por método gráfico del polígono yo me dé cuenta que es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, ¿cierto? Entonces, este sería el vector D que yo al sumar en esta operación va a hacer que sea igual a 0 de manera gráfica. Ahora vamos a volver al polígono, a la figura geométrica que formamos aquí. Ahora, la magnitud del vector D, vamos a escribir aquí, la magnitud del vector D, ¿qué representa, podríamos decirlo de una manera gráfica? Pues sería cuánto mide esta flecha del vector, ¿cierto? Entonces, ¿qué conozco aquí? Yo sé que este lado es 3 centímetros y la flecha justamente está dibujado en ese lado de la figura geométrica. Entonces yo puedo llegar a concluir que si este lado de aquí se supone que mide 3,0 centímetros, ese lado de aquí, y el vector D está sobre ese lado, yo puedo concluir finalmente que la magnitud del vector D simplemente es de 3,0 centímetros. Simplemente realizando este método gráfico del polígono, uno puede concluir esto, que la magnitud del vector D simplemente es de 3,0 metros. Y marcamos esto como nuestro resultado. ¿Cuál sería el literal correcto? Pues en este caso, viendo el examen, sería el literal A. Ahora, las respuestas del B y el D, recordemos que van a ser siempre van a ser respuestas incorrectas, porque la magnitud es un término que siempre es positivo. Recordemos eso. Ahora, vamos con el ejercicio 5, que este ejercicio es interesante. ¿Okay? ¿Qué me dice el ejercicio 5? ¿Okay? El ejercicio 5 me dice lo siguiente. Me dice que se conoce un vector P, ok, vamos a escribir aquí, se conoce un vector P que tiene una magnitud de ¿cuánto? De 8,00 unidades, ok. Y a su vez me dicen que se conoce que su componente en X es de 2,39. Ok, conozco la componente en X del vector. Ahora, ¿qué necesito conocer? Pues me dicen que, a su vez me dicen que el ángulo que forma entre el vector y el semieje positivo de z es de 60 grados. Ahora, ¿qué ángulo está asociado al semieje positivo que forma un vector? Los ángulos directores de un vector de 3 dimensiones, recordemos eso. El coseno director, en este caso con el símbolo asociado, ¿qué es? Con el eje z. La componente en z sobre la magnitud del vector P. Y este ángulo que se formaría es con el eje semieje positivo de z, recordemos esto. Es decir, que este dato que me están dando aquí, este pequeño dato que yo estoy conociendo aquí, que me dicen que el ángulo que forma es de 60,0 grados, en teoría me está diciendo que este ángulo director, es decir, este ángulo de aquí, me está diciendo en teoría el ejercicio que yo ya lo conozco. ¿Cuánto vale dicho ángulo director? Pues va a valer 60,0 grados. Y recordemos que los cosenos directores siempre se dibujan con los semiejes positivos.
Ok, ahora que yo identifiqué estos tres datos de aquí, que son muy valiosos, vamos a ver qué es lo que me pide el ejercicio. Me dice, determina el ángulo que se forma con, ojo, el semieje negativo de Y. Ahora vamos a ver cómo lo podemos calcular. Vamos a empezar paso a paso. De aquí, ¿qué datos conozco? Conozco el ángulo que es 60 grados, conozco la magnitud del vector P, entonces yo puedo calcular cuál va a ser la magnitud en el eje, en la componente, en el eje Z, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esta componente en el eje Z? Pues me doy cuenta que es despejando pues la magnitud de P por el coseno del ángulo director en el eje Z positivo, el semieje de Z positivo es la componente del vector en Z. De esta forma yo puedo concluir que la magnitud, bueno, en este caso ya despejando datos, que me voy a dar cuenta que 8.00 unidades, correcto, por el coseno de este ángulo director, que yo conozco que es de 60.0 grados, va a ser igual a la componente en z del vector. Entonces, coseno de 60 grados, ¿cuánto equivale? Pues va a equivaler a un medio. Entonces, yo ya me doy cuenta que este componente en z es de 4.00. Esta es la componente en z del vector. Ahora tengámosla ahí, porque va a ser un dato que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué podemos usar? Pues yo me puedo acordar de lo siguiente. Para calcular la magnitud de un vector de 3 dimensiones, ¿esto a qué es? Esto es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la componente en x al cuadrado del vector más la componente en y al cuadrado más la componente simplemente en z al cuadrado de dicho vector, ¿verdad? Entonces, si yo elevo al cuadrado esta expresión, ¿cierto? Elevo al cuadrado, no hay ninguna restricción, ¿cierto? Si yo elevo al cuadrado una raíz, me va a quedar el argumento. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? Que la magnitud del vector p elevado al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la suma de las componentes al cuadrado, ¿cierto? La suma de cada una de las componentes que están elevadas al cuadrado. Esto es lo que yo encuentro. Ahora vamos a mover esto un poco acá. Ya. Ahora, yo conozco los datos de X, de Z y de la magnitud. Entonces yo puedo despejar, ¿correcto? Si yo despejo, ¿qué me quedaría? Que P al cuadrado, o sea, la magnitud del vector, menos la componente en X al cuadrado, menos la componente en Z al cuadrado, es igual a la componente en Y al cuadrado. Ahora, aquí viene algo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo saco la raíz cuadrada, ¿a qué voy a llegar de un lado? Yo me tengo que dar cuenta y ser crítico con lo siguiente, que esto es el valor absoluto. Eso es el valor absoluto. Entonces yo voy a tener dos soluciones posibles de la componente en Y. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar con esa componente en Y. Veamos. Si despejo los datos que voy a tener aquí, 8.00 al cuadrado menos 2.39 al cuadrado menos 4.00 al cuadrado, todo esto entre una raíz cuadrada, yo me voy a dar cuenta que esto me va a dar igual al valor absoluto de la componente en Y, ¿cierto? Esto es el valor absoluto de la componente en Y del vector. ¿Esto qué significa? Pues lo que tenemos aquí nos va a dar dos soluciones, ¿verdad? Me puede dar una componente positiva o bueno, y también me puede dar como resultado una solución negativa, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál va a ser dicho resultado. Y nos da que esta componente en Y puede ser de más 6.50 unidades o puede ser también igual de menos 6.50 unidades. Entonces, ahora tenemos que ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a hacer un pequeño gráfico de, pues bueno, del vector P y cómo se formaría. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un gráfico para estas dos soluciones. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que vamos a aplicar para calcular cuál es el ángulo con el semieje de este Y negativo. Vamos a ver, esto aquí lo vamos a hacer un poco más grande. ¿Ok? Y aquí va a estar este eje. Vamos a decir que este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje menos y este es el eje Z. ¿Ok? Eso va a ser. Ahora, yo conozco las componentes. Vamos a hacer el primer caso
con la componente positiva. ¿Ok? ¿Cómo va a quedar dibujado el vector si lo hago con la componente positiva? Pues ok, vamos a ver. Tengo 2.39 en el eje X, ¿cierto? Vamos a dibujarlo hasta aquí, digamos que esto es 2.39. Ahora tengo más 6.50, es decir, que tendría una componente que va hasta aquí, ¿verdad? Aquí voy a poner que esto es 2.39. Este aquí voy a poner que es 6.50 en J, 2.39 en I. Y finalmente, pues, vamos a escribir primero aquí los dos vectores de solución que tendría. Pues tendría un vector P, vamos a ponerle P1, que ¿cómo se le escribiría en coordenadas rectangulares? Pues la componente en X, que es 2.39 en Y, más la componente en Y, que en este caso va a ser la primera solución, 6.50, en J, más cuánto vale en K, que es 4.00 en K. ¿Y cuál es el otro vector solución? Pues mi otro vector solución, vamos a escribirlo aquí, sería 2.39 en Y, más la solución negativa, es decir, menos 6.50 en J, más 4.00 en K. Esas van a ser nuestras soluciones. Vamos a dibujar entonces al primer vector P1. Finalmente nos falta sumar pues sus 4.00 en K. Ok. Entonces aquí formaríamos al primer vector solución, ¿cierto? Aquí sería 4.00 en K. Ahora, si cerramos dicho vector con el método del polígono, con el método gráfico, ¿qué me va a quedar? Pues que este primer vector, el vector P1, vamos a escribirlo aquí, el vector P1 va a ser este. Ahora, si yo quiero calcular cuál es su valor con el semieje Y negativo, es decir, con este eje de acá, si yo quiero calcular ese ángulo, yo podría plantear lo siguiente. Vamos a usar al vector unitario de menos J. Vamos a usar ese vector. ¿Por qué? Porque si yo tengo el vector P1 formado ahí y yo digo que este es mi vector unitario negativo en el eje J, yo puedo aplicar el producto punto para encontrar cuál va a ser este ángulo que se forma. Vamos a ponerle de nombre teta. Y vamos a ver si está dentro de estas respuestas. Ahora, ¿qué puedo aplicar? Producto punto, ¿verdad? En este caso, el vector menos j, recordemos que es simplemente menos 1 en el eje j, ¿ok? Porque es el unitario en ese eje. Vamos a ver qué se forma. Entonces, si yo hago el producto punto de P1 por este unitario menos j, ¿esta que va a ser igual? Pues a la magnitud de P1 por la magnitud de menos j por ese coseno del ángulo que forma esos dos vectores, ¿cierto? Eso es lo que voy a formar. Ahora, recordemos que la magnitud de cualquier vector unitario siempre va a ser de una unidad, ¿cierto? La magnitud del vector unitario siempre mide 1. Entonces, ¿qué es lo que estaría formando aquí? Pues realmente lo que me importa solucionar es lo siguiente. El producto punto de ese lado. Esto vale 1. Ahora, ¿el producto punto de qué va a ser? Pues producto punto de qué cosa. De este vector P1 por una única componente que va a tener un valor negativo, ¿cierto? En J, ¿verdad? Entonces, ¿esto que me va a quedar aquí? Pues 2.39 más 6.50 en J, ¿cierto? Más 4.0 en K, producto punto, un vector de 1.00 en J unidades, ¿cierto? Y esto hace la magnitud del vector P1. La magnitud del vector P1, pues yo ya la conozco, me la dio el ejercicio. ¿Cuánto vale? 8.00. Entonces aquí será 8.00 coseno del ángulo que se forma entre los vectores. De esta forma, ¿qué me doy a dar cuenta yo? Pues que aquí el producto punto simplemente va a ser la multiplicación de las dos componentes en J. ¿Por qué? Porque si multiplico las componentes en I y en K, se van a multiplicar por 0, ¿cierto? Entonces simplemente, ¿qué me va a quedar aquí? Pues que este producto punto va a ser 6.50 por menos 1.00, ¿cierto? Voy a escribir aquí mejor que se entienda, 6.50 por menos 1.00, y esto va a ser igual a 8.00 coseno del ángulo que se formaría entre el semieje Y negativo y el vector P1. De esta forma, ¿qué me queda? Pues me queda menos 6.50 si mandamos a dividir el 8.00, y esto va a ser el coseno del ángulo entre esos dos vectores.
Es decir, que hay que usar la función trigonométrica inversa, es decir, coseno a la menos 1 de menos 6,50 entre 8,00 va a ser igual al ángulo que forma el vector P1 y el semieje Y negativo. Entonces vamos a ver qué valor me da. Me da menos 6,50 sobre 8,00. Ahora, ¿qué me voy a dar cuenta yo aquí? Que este ángulo que me da, si nos damos cuenta, me da que el resultado es de 144,3 grados. Ahora, ¿este resultado está entre las opciones? Pues me doy cuenta que sí, ¿verdad? Aquí estaría el resultado 144. Redondeando esto, pues obviamente por las cifras significativas, este resultado nos quedaría que el ángulo, pues que se forma con el semieje negativo, sería de 144 grados. Ok. Ahora, vamos a ver qué pasa en cambio cuando yo uso la segunda solución. Es decir, que aquí simplemente vamos a cambiarle el nombre. Es decir, aquí podríamos poner P2 y aquí en cambio sería menos 6,50 más menos y menos es más, sería más. Y vamos a ver cuál es esa segunda solución que nos puede dar. Entonces vamos a poner aquí esto como el ángulo 1. Vamos a ponerle aquí. El ángulo 1 es 144 grados. Vamos a ver cuál va a ser el ángulo 2 en cambio. Vamos a ver qué nos da en cambio con el segundo ángulo posible. Vamos a ver coseno a la menos 1. Nos da como segundo ángulo posible 35,6 grados. Y esto sería ese ángulo 2. Ahora, tenemos dos soluciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se interpreta esto de manera geométrica? Ahora que tengo los gráficos aquí juntos de los vectores, para hacerlo de una forma más bonita que se entienda, el uno será el vector P1 con todas sus componentes positivas y el otro el vector P2 con una componente negativa. Entonces, ¿cómo haría yo para ver cuál de estas dos soluciones pues es el ángulo dibujado con, ojo, es dibujado con el semieje negativo Y? En este caso, mi semieje negativo Y, ¿hacia dónde va? En esta dirección, y mi eje semipositivo va en esta. Entonces, como aquí me dice cuál es el que se dibuja con, pues sería justamente este ángulo de acá, el que se está dibujando con este semieje. En cambio, acá lo podríamos ver más como un ángulo entre el semieje negativo y el vector P2. Entonces, ¿cuál sería la opción que yo determinaría como solución correcta? Pues sería la opción de literal C, de 35,6 grados, y ese sería el que se dibuja con el semieje negativo de Y. Entonces aquí sería esta nuestra respuesta, y esta en cambio la dejaríamos como una solución también posible, pero no sería. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio pues me dicen lo siguiente. Dicen, sean los vectores A, B y B, ok, A y B, encuentre la relación para que B sobre A sean ortogonales. Entonces, ¿qué es lo que significa que sean ortogonales? Es que el vector A y el vector B, cuando yo realice el producto punto, se va a cumplir que esto va a ser igual a 0. Que esto sea igual a 0. ¿Eso qué significa? Que si hago la operación del producto punto entre el primer vector, que es 13,8, y menos B en K, ¿cierto? Punto, el vector B, que es A por el unitario I, menos 94,7 en J, más 71,3 en K. Este producto punto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo realizamos el producto punto? Pues los X con los X, o los Y con los Y. En este caso sería 13,8, ¿cierto? Por A. Ahora va, siempre va un más la componente en Y de este vector, bueno, la componente del unitario J. Entonces, aquí hay 0 en J, ¿verdad? Entonces sería 0, en este caso por menos 94,7, más la componente en K, que sería menos B, por 71,3, y esto sería igual a 0.
Entonces aquí, ¿qué me quedaría? Pues 0 por 94.7 sigue siendo 0. Tendríamos entonces 13.8 A menos 71.3 B va a ser igual a 0. De esta forma, si yo despejo, me quedaría que 13.8 A es igual a 71.3 B. Y aquí pues puedo mandar a dividir el A en el otro término, es decir, 13.8 A, perdón, 13.8 es igual a 71.3 B sobre A, y aquí yo encontré la relación B sobre A. Entonces tengo que mandar en cambio a dividir el 71.3, de manera que me queda 13.8 entre 71.3 va a ser igual a la relación B sobre A, que es justamente lo que me pide el ejercicio, que encuentre cuál es esta relación de B sobre A, es decir, 13.8 entre 71.3. Y esto nos da como resultado, démonos cuenta que aquí son tres cifras significativas dividiéndose. Entonces, este resultado, ¿cuánto nos da? 0.19354 más decimales, y esto es igual a B sobre A. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el resultado? Pues simplemente redondeando en mis tres cifras significativas, esto sería 0.194, va a ser igual a la relación de B sobre A. Es decir, cuando llevamos el término B sobre el término A, nos va a cumplir dicha relación. Entonces, este sería el resultado, que B sobre A es 0.194, es decir, el literal número D. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice este siguiente ejercicio? Pues me dice lo siguiente. Me dice, ¿cuál de los siguientes vectores es un vector unitario perpendicular al plano sombreado por la figura? Entonces, ¿cómo yo encuentro el vector perpendicular a ese plano? Pues puedo formar dos vectores A y B, con tal que siga formando el plano. Entonces, en este caso, voy a formar un vector A que empiece desde este punto, ¿ok? Y termine justamente en esta esquina de la figura geométrica. Es decir, yo lo voy a formar como mi vector A. Ahora, ¿cuál va a ser mi siguiente vector? Pues voy a formar un vector azul que va a ser el vector B que va hasta esta otra punta, ¿cierto? De esta forma yo ya encuentro los vectores, podríamos decir A y B, ¿cierto? Este es mi vector A y este sería mi vector B. ¿Ok? Y esos dos vectores, si se dan cuenta, formarían justamente este plano que tenemos ahí. Entonces, por ahí ya vamos bien. Entonces vamos a borrar esto acá para que se entienda mejor. Ya. Y aquí sería el vector A y el vector B. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a hacer, de hecho, este gráfico más grande para que se vea todo. Mucho, voy a sacar un capture para que se vea bien. ¿Qué tengo que hacer para encontrar los vectores A y B? Pues hacer una resta de los puntos donde llegan con los puntos iniciales. En este caso, el punto inicial va a ser el mismo. Si me doy cuenta, este punto en coordenadas X, Y, Z, ¿cómo va a ser? Pues si me doy cuenta, es un punto que está solamente ¿dónde? Dibujado en el plano X, Y. ¿Cuánto vale aquí? Pues vale 3. ¿Cuánto vale en Y? Valen 7. ¿Y en Z cuánto va a valer? Pues obviamente va a valer Z, porque si el eje Z se mide en este sentido, ¿en dónde estoy? Estoy en el piso, ¿verdad? Es decir, que estoy en cero. Es decir, que este punto, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el punto 3,7,0. Ok, ahí vamos bien. Ahora, este punto final de acá, ¿cuál va a ser? Pues si yo me di cuenta, solamente está dibujado sobre el eje Z. ¿Y cuánto vale Z ahí? Pues vale 4, es decir, que este punto finalmente será el punto 0,0,4. Ahora, este siguiente punto, que estaría acá, ¿en dónde está formado? Está formado sobre Z y X, ¿verdad? ¿Cuánto vale aquí? X vale 3. ¿Cuánto vale Z? Vale 4. Si uno de estos puntos, formo justamente ese punto de aquí. Entonces, este puntito de aquí en el espacio de la forma X, Y, Z, pues ¿cuál va a ser? Pues va a ser el punto en X cuánto vale 3, en Y cuánto vale, pues vale 0, y en Z simplemente vale 4. Y ahí yo ya tengo los puntos formados para formar mis vectores A y B. Entonces vamos a formar los vectores A y B. El vector A, ¿qué va a ser? Pues su punto final, que ¿cuál va a ser? Donde termina la flecha, es decir, el punto 3,0,4 menos el punto inicial, que es 3,7,0.
Y de esa forma voy a formar al vector A. ¿Cuál va a ser mi vector A? Pues va a ser 3 menos 3, 0. 0 menos 7, menos 7. Y 4 menos 0, pues va a ser 4. Y ahí formamos al vector A. Que en coordenadas rectangulares, ¿qué va a ser? Pues 0 en Y, menos 7 en J, más 4 en K. Ok. Ahora vamos a formar al vector B. ¿Cuál es el punto final de B? Pues es el punto 0,0,4 menos el inicial, que es 3,7,0. Y si resto estos puntitos, ¿qué me quedaría? 0 menos 3, pues menos 3. 0 menos 7, pues es 7. 4 menos 0 es 4. Y finalmente nuestro vector B simplemente va a ser menos 3 en Y, más 7 en J, ¿cierto? No, menos 7 en J, perdón, ahí, aquí es menos 7 en J, casi resto mal. Aquí es menos 7 en J. Y finalmente más 4 en K. Y ese va a ser nuestro vector B. Entonces, si yo quiero un vector que sea perpendicular a ese plano, ¿cuál va a ser el vector formado perpendicular? Pues va a ser el producto de la operación A cruz B o también de la operación B cruz A. En este caso vamos a realizar A cruz B. Vamos a ver, vamos a hacer la operación A cruz B. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Ordenamos el primer vector, 0 en Y, menos 7 en J, más 4 en K, ¿correcto? Y el vector B, menos 3 en Y, menos 7 en J, y 4 también en K. Y vamos a realizar la operación. ¿Cómo realizamos la operación? Pues tachamos la primera fila, bueno, la primera columna, perdón, y multiplicábamos en cruz, ¿cierto? Y restábamos esa operación. Es decir, que aquí, ¿qué me quedaría? Pues que el producto cruz, ¿qué sería? Menos 7 por 4, ¿cierto? Menos 4 por menos 7, y esto por I. Ahora no se olviden que siempre va aquí un menos, acá también voy a poner de rojo por si acaso, va un menos, y vamos con la operación que me daría la componente en J. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues hacemos lo mismo, tachamos en J y multiplicamos en cruz. Y no nos olvidemos realizar la resta, entonces sería 0 por 4, 0 por 4, ahora no nos olvidemos que va el menos aquí de por medio, menos 4 por menos 3. Ahí está, 0 por 4 y menos 4 por menos 3. Y aquí es por el unitario J. Ahora va más el último componente, que sería la componente en K. Realizamos el último paso. Echamos K, multiplicamos en cruz. De esta forma, que me quedaría 0 por menos 7 menos menos 3 por menos 7 en K, ¿cierto? Y ahí ya tenemos los vectores I, J y K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues realizar las operaciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos por un lado? Tenemos menos 7 por 4, menos 28, y acá tenemos menos y menos, da más. Entonces, esa componente en I, ¿cuánto va a tener que ser? Pues va a ser igual a 0 en I, ¿cierto? Porque se van a restar. Ahora sería 0 por 4, 0. 4 por menos 3, menos 12 por menos, más 12, y el último, el negativo que tenemos afuera, pues me daría menos J. Y sería menos y menos me da más, por menos, pues sería siendo menos, 7 por 3, 21 en K. Y este sería el vector formado por A cruz B. Ok. Entonces, si quieren, compramos esto en calculadora. Y ahí tendríamos el vector A cruz B, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos podríamos dar cuenta? Pues nos podemos dar, ahora, ¿qué necesitamos calcular para formar el unitario? Pues lo siguiente, necesitamos ahora, como tercer paso, pues calcular la magnitud del vector A cruz B. En este caso lo vamos a nombrar como vector C. Ok, vamos a ponerle nombre que este vector es el vector C. El vector C. Ahora, si yo quiero calcular la magnitud del vector C, pues sería todas las componentes al cuadrado entre una raíz, es decir, 0 al cuadrado más menos 12 al cuadrado más menos 21 al cuadrado, ¿cierto?
Y esta sería la magnitud del vector C. Vamos a ver cuánto nos da dicha magnitud de nuestro vector C. Sería 3 raíz de 65. 3 raíz de 65. Ahora vamos a formar el vector unitario. ¿Cómo se formaba el vector unitario? Pues es al vector C sobre su magnitud. Entonces, ¿esto qué sería? Pues sería 0 en i sobre su magnitud, que es 3 raíz de 65, más la componente en y, que en este caso es menos 12, entre 3 raíz de 65 por unitario en j, más la componente k, que sería menos 21 entre 3 raíz de 65 por k. Y pues bueno, vamos a ver qué nos da esto. Pues me daría que el unitario de este vector c, el unitario del vector c sería 0 en i, ok, menos 0.50, vamos a dejar todo en dos decimales, sería 0.50 en j, y vamos con el último valor, que sería 21, y me daría que esto es menos 0.87 en k. Ahora, vamos a ver la hoja de respuestas. ¿Está nuestro resultado? Pues no lo está. Está con los signos contrarios. ¿Esto por qué es? Porque hay que acordarnos lo siguiente. Si A cruz B es igual a menos B cruz A, ¿cierto? Menos B cruz A menos B cruz A. ¿Qué significa esto? Recordemos que esta es una igualdad. Si A cruz B yo ya lo encontré y es el vector C, y en cambio B cruz A sería este otro vector, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué tendría? Menos la operación B cruz A, que es la que yo no he realizado. Si yo despejo esto, me da que el negativo del vector C va a ser el vector que sale de la operación B cruz A. ¿Ok? ¿Qué vamos a ponerle? Ojo. En este caso, yo realicé la operación A cruz B, ¿cierto? Es decir, que si yo hiciera B cruz A, mi operación saldría con el signo contrario. Entonces aquí vamos a ponerlo. Ojo. Menos C, que es de la operación B cruz A, va a ser el vector con los signos contrarios. Es decir, sería 0 en i, más 2 en j, más 21 en k. Y ahora sí, si yo le saco el unitario a este vector, al que sale de la operación B cruz A, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar, vamos a ponerle aquí el unitario del negativo de ese vector. ¿Cuál va a ser? 0i más 0.50 en j más 0.87 en k. Entonces, este va a ser nuestro resultado. En este caso, los profesores eligieron que el resultado sea con la operación B cruz A. Entonces, ahí formaríamos al vector U menos C. Y nuestro resultado pues sería del literal, vamos a ver cuál es. Puede ser literal B, 0.50 en J más 0.87 en K. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice el siguiente ejercicio? A ver, me dice que una persona se desplaza horizontalmente 80.0 metros a la derecha. Ok, vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar que vamos a dibujarlo, que aquí estaba la persona, ok. Vamos a dibujar aquí una personita. Y estaba una persona. Y me dice que se mueve, vamos a poner que esta es la posición inicial de 0 metros, y se mueve 80 metros a la derecha. Es decir, que ahora la personita va a terminar aquí, ¿cierto? Va a terminar aquí. ¿Y se mueve cuánto? Pues me dicen que se mueve de aquí acá a la derecha, pues una distancia 1. Pero como dice, se desplaza horizontalmente a la derecha, yo puedo ver esto como un vector desplazamiento que va hacia la derecha. Es decir, 80.0 metros en el unitario Y. Como este es el eje X positivo y este es el eje X negativo, yo me di cuenta que ese va a ser el primer vector de desplazamiento. Porque se desplaza horizontalmente a la derecha. Cuando yo doy a una dirección, yo formo un vector. ¿Y ahora qué me dice? Que después realiza otro desplazamiento en moverse hacia la izquierda,
hacia la izquierda con otro desplazamiento de 20,0 metros. Es decir, ¿cuánto sería aquí? 20,0 metros menos 20,0 metros. ¿Por qué? Porque se mueve hacia la izquierda. Aquí vamos a escribirlo mejor para que se vea. Se va a mover menos 20,0 metros a la izquierda en el unitario Y. Ahora, me dicen que todo el tiempo total, ahora la persona va a terminar justamente aquí. Vamos a poner que aquí termina. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Me dice determine la rapidez media. Ojo, rapidez media. ¿Esto qué se refiere? La distancia total entre el tiempo que se emplea, es decir, entre el tiempo empleado. En este caso, ¿ya me dieron el tiempo? Pues sí. Me dicen que el tiempo es de 1,50 horas. Este fue el intervalo de tiempo que le demoró a la persona. Entonces, ¿qué defino yo como la distancia total? Como todo lo que yo recorro. En este caso, ¿qué va a ser? Como yo me moví en este sentido 80 metros, la primera distancia, que es un escalar, es decir, no tiene sentido, es lo que yo me muevo, es de 80,0 metros, ¿verdad? Es decir, que la distancia 1 simplemente va a ser 80,0 metros. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que me moví 20 metros a la izquierda. Como yo me muevo de aquí a acá a 20 metros, recordemos que la distancia es esto, lo que mide esa trayectoria. Es decir, que sería el valor absoluto de este vector, bueno, la magnitud de dicho vector. En este caso sería 20,0 metros. Estas serían las distancias que recorrió la persona para moverse. En otras palabras, la rapidez media sería la distancia total, que sería 8,0 metros más 20,0 metros entre 1,50 horas. Y este resultado, ojo, me le están pidiendo que uno le exprese en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? 80 más 20,0, como el mínimo decimal es 1, sería 100,0 metros entre 1,50 horas. En este caso, ¿cuál es la menor cantidad de cifras significativas? Pues yo me doy cuenta que sería 3, entonces vamos a dejar nuestro resultado solamente en 3 cifras significativas. Vamos a ver cuánto nos da. Pues me da este resultado, ojo, me da que está en 66,7 metros sobre hora. Pero ojo, yo necesito esto en metros sobre segundo. Es decir, que yo me acuerdo lo siguiente, que una hora son igual a 3,600 segundos. Entonces vamos a realizar el factor de conversión. Y justamente aquí está esta respuesta, pero está sin convertir. Es decir, aquí voy a escribir la conversión, una hora por 3,600 segundos y vamos a dividir. Aquí sería hora con hora, se simplifican y me daría entonces que el resultado sería entonces, en 3 cifras significativas, no nos olvidemos, es 0,01852 metros sobre segundo. Entonces, como yo tengo que mantener estas 3 cifras significativas, no nos olvidemos, tengo que encerrar mis 3 cifras significativas. Recordemos que estos ceros que están a la izquierda de estos dígitos diferentes de cero, que solo nos ayudan a ubicar el punto decimal, simplemente están para eso, para ubicar el punto decimal. Entonces no son significativos. Entonces, redondeando, como yo me doy cuenta que el 2 es menor que el 5, no va a variar esta cifra retenida, que es el 5. Es decir, que nuestro resultado simplemente sería 0,0185 metros sobre segundo. Y este sería el resultado. Sería entonces la respuesta de nuestro literal A, 0,0185 metros sobre segundo. Es decir, que aquí nosotros podemos concluir finalmente que la rapidez media con la que se mueve la partícula, aquí la vamos a escribir S, es de 0,0185 metros sobre segundo. Ese sería nuestro
resultado en este ejercicio, 0.0185 metros sobre segundo. Aquí marcamos la respuesta. Ahora, vamos con la pregunta número 9. ¿Qué me dice la pregunta número 9? Me dice, hey, un auto parte del reposo, ok, parte del reposo, y acelera uniformemente hacia la derecha, a razón de 3.50 metros sobre segundo. Y me dice que al mismo tiempo y a 1000 metros de distancia, sale otro auto del punto B y se dirige al punto A, ojo, con rapidez constante. Calcula el tiempo en que los autos se van a encontrar. ¿Qué significa esto? Pues vamos a hacer lo siguiente, un esquema. Si yo digo que este es mi punto A, ¿cierto? Y este es mi punto B, ¿qué puedo yo decir? Que hay un auto, ¿cierto? Que vamos a ponerlo aquí, un auto que parte de este punto A y va a acelerar ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Va a acelerar a la izquierda. ¿A qué razón? 3.50 metros sobre segundo al cuadrado. Y ojo, como me dice que parte del reposo, la velocidad inicial para este auto que parte de A va a ser de 0 metros sobre segundo. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar con el otro lado? Me dice que hay una partícula B, en cambio, que parte ¿hacia qué dirección? Hacia la dirección de A, es decir, que se mueve hacia la izquierda. Ok. Y me dicen que su rapidez es de 15.0 metros sobre segundo. ¿Esto qué significa? Que si yo ahora lo veo como vector, que es un vector de una dimensión, la velocidad inicial de B, o simplemente la velocidad de B, va a ser menos 15.0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque como vector está apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos hacer lo siguiente. Si yo defino como mi punto inicial, este punto donde está la partícula, voy a decir que esta es la posición inicial de 0 metros, ¿cierto? Y yo sé que está dividido por ¿cuánto? Que de aquí a acá, ¿cuántos metros hay? Hay 1000 metros de separación. ¿Qué puedo determinar yo aquí? Pues puedo realizar lo siguiente. Esta posición inicial, donde va a estar la partícula B, ¿cuánto va a valer? Pues si para mí este es el 0, y hacia acá se empieza a medir, pues obviamente esta posición inicial de donde parte B es de 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros. Ahora, yo sé que hay una posición de encuentro en donde la partícula A y la partícula B se van a encontrar. Esta va a ser la posición final o posición final de encuentro. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a analizar cuál va a ser el desplazamiento de la partícula A. El desplazamiento de la partícula, como es un vector, bueno, como es una partícula que se mueve con aceleración, es decir, esta se va a mover con mRV, que me dé cuenta que va a ser la velocidad inicial de la partícula por el tiempo, más un medio de la aceleración de dicha partícula por el tiempo al cuadrado. Ahora, como parte del reposo, la velocidad inicial obviamente va a ser cero, y el desplazamiento de A, recordemos que el desplazamiento en este caso, ¿qué es? La posición final de A menos la posición inicial de A. Entonces, como la partícula A parte del origen, es decir, este va a ser su punto de origen, es el cero, y la posición final de A, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la posición final de encuentro, vamos a ver aquí como simplemente XF, el vector desplazamiento, ¿cuál va a ser? Simplemente posición final, y esto va a ser igual a un medio de la aceleración de la partícula por el tiempo de encuentro al cuadrado, ¿cierto? Tiempo de encuentro al cuadrado. Ahora, vamos a analizar la partícula B. El desplazamiento de la partícula E, ¿qué va a ser? Como es mRU, pues va a ser la velocidad de B por el tiempo, aquí la anotamos, mRU. Entonces, aquí ¿qué será? Posición final de la partícula B menos su posición inicial y va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Como la posición final ya sé que es la posición de encuentro y su posición inicial será 1000 metros, si yo lo reemplazo será menos 1000 metros, esto va a ser igual a la velocidad de B por el tiempo y despejando la posición final, ¿qué va a ser?
1000 metros más la velocidad de v por el tiempo. Esto me va a quedar. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Pues me puedo dar cuenta de lo siguiente. Tengo dos expresiones de la posición final. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues obviamente las podemos igualar, ¿cierto? Igualando estas expresiones, que vamos a escribir igualando, que me quedaría que la posición final es igual a la posición final, ¿cierto? ¿Y esto qué va a ser? Un medio de la aceleración de la partícula A por el tiempo al cuadrado, y esto va a ser igual a 1000 más la velocidad de la partícula B por el tiempo, ¿correcto? Entonces ahora tenemos que despejar datos. La aceleración, ¿cuánto era? Un medio de 3.50 por t al cuadrado, y esto va a ser igual a 1000 más, en este caso como la velocidad es negativa, más y menos, me queda menos 15.0t. Y esto me va a quedar, si nos damos cuenta, una expresión cuadrática, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Vamos a ver, 3.50 entre 2, hay que mantener las cifras significativas, en este caso sería 3, ¿verdad? Es 3.50 entre 2 nos da como resultado 1.75t al cuadrado, y esto es igual a 1000 menos 15.0t. De esta forma, despejando para cero, me quedaría una expresión cuadrática del tipo a por x al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Entonces aquí sería más 15.0t menos 1000. Y esto va a ser igual a 0. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer otra vez? Pues vamos a solucionar la expresión cuadrática. Es decir, que el tiempo 1 y el tiempo 2, que va a ser menos b, en este caso sería menos 15.0, más menos 15.0 al cuadrado, menos el cuádruple de a por c sobre el doble de a. O realmente mejor solo vamos a ponerlo aquí, como la expresión cuadrática, vamos a dar los resultados. Me parece mucho mejor en vez de escribir los términos. Sería menos b más menos raíz de b al cuadrado, ¿cierto? Menos el cuádruple de a por c sobre el doble de a. Entonces, el tiempo 1, que me da como solución, vamos a ver cuál es. Me da como solución que el primer tiempo es de 20.0 segundos. Y la segunda solución de que el tiempo también puede ser, vamos a ver de cuánto, de en cambio menos 28.6 segundos. Entonces recordemos, el tiempo nunca es negativo, siempre es un escalar positivo. Es decir, que en conclusión, el tiempo en que las partículas se van a encontrar, es decir, el tiempo de encuentro, va a ser igual, el tiempo de encuentro va a ser igual a 20.0 segundos. Y esa pues obviamente va a ser la respuesta de este ejercicio. Ahora, ¿cómo podemos verificar eso? Pues reemplazando en cualquiera de las expresiones y viendo si la posición final es la misma. Que de hecho, si ustedes lo hacen en estas dos expresiones, nos vamos a dar cuenta que la posición final en efecto es de 20.0 segundos. Ahora, vamos con el ejercicio del literal 9. ¿Qué me dice el ejercicio del literal 9? Dice lo siguiente. Un móvil se desplaza con velocidad, ojo, velocidad menos 22.0 y metros sobre segundo. ¿En qué cosa? En el instante de tiempo igual a cero. Cuando me dicen que está en el instante de tiempo igual a cero, significa que esta va a ser la velocidad inicial que tiene la partícula justamente en ese momento. Si aquí será menos 22.0 y metros sobre segundo. Ahora, determine la velocidad para el tiempo igual a 12.0 segundos y me dicen que la aceleración de la figura está representada por ese diagrama. Okay. ¿Qué puedo hacer aquí, chicos? Puedo hacer lo siguiente, miren. Vamos a volver a graficar esto de aquí. Esto me dicen que es el tiempo medido en segundos. Y aquí está la aceleración en medida en metros sobre segundo al cuadrado. Okay.
Y me dicen que en este punto la aceleración vale 2.50 hasta el tiempo de 15.0 ok, segundos. Ya vamos a ver qué pasa si nosotros escribimos esto. Vamos a escribir la función que modela esto. Vamos a hacerlo ahí. Dice, ¿qué nos tenemos que acordar para este ejercicio? Pues nos podemos acordar lo siguiente. El área, es decir, la figura geométrica que está justamente debajo, ¿qué me va a representar? Esta área, el área, me va a representar el cambio de la velocidad. Y ahora, ¿qué puedo observar también? ¿Qué puedo observar? Que como es una gráfica de aceleración constante, en este caso 2.50, la aceleración es constante, ¿qué me puedo acordar? Que el cambio de velocidad es igual ¿a qué? A la aceleración por el tiempo, al vector aceleración por el tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de aquí a acá, tiempo, aceleración, si multiplico base por altura, el área de un rectángulo. Justamente por eso el área bajo la curva es el cambio de la velocidad. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, en MRV, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. O en otras palabras, velocidad final menos velocidad inicial es la aceleración por el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial es el cambio de velocidad. Ahora, a mí me piden la aceleración, pero me piden la velocidad cuando el tiempo es de 12.0 segundos, es decir, 12.0 hasta aquí. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que me pide? El ejercicio me está pidiendo que yo calcule cuál es esta área que se encuentra en esta sección. Me está pidiendo que calcule cuál es esta área hasta los 12.0 segundos. Es decir, que simplemente, ¿qué sería esto? Pues, el cambio de velocidad hasta ese tiempo, ¿cuánto sería? 2.50 metros sobre segundo al cuadrado en I, ¿cierto? Por el tiempo que en ese caso sería 12.0 y este sería el cambio de velocidad. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 2.50 por 12, vamos a ver cuánto nos queda. Nos queda que esto es 30.0 metros sobre segundos en I. Ahora, como yo conozco la velocidad inicial, en este caso que sería velocidad final menos velocidad inicial, es 30.0 metros sobre segundo en I. La velocidad inicial ya la conozco, ¿cierto? Sería entonces, despejando velocidad final es velocidad inicial, más 30.0 metros sobre segundo en I, resolviendo esto en un ladito que me quería que la velocidad final para los 12 segundos, ¿cuánto sería? La velocidad inicial, que ojo, menos 22.0 y metros sobre segundo más 30.0 y metros sobre segundo. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Pues 22 más 30, pues nos da como resultado que la velocidad final de la partícula es de 8.00 y metros sobre segundo. Esto en teoría, ¿qué es lo que me está diciendo que estaba pasando? Pues que la partícula realmente se estaba moviendo a la izquierda y hubo una aceleración a la derecha que hizo que frene en algún punto a la izquierda y empezó a moverse hacia la derecha. Debido a eso es que nos queda como resultado que la velocidad final es de 8i metros sobre segundo hacia la derecha. Notamos 8i, 0i metros sobre segundo. Y ese sería nuestro resultado para la velocidad final. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio de literal D. A ver qué nos dice este ejercicio. Muy bien, este ejercicio me recuerda bastante a la suma por metro del paralelogramo, así que de hecho vamos
a tratar de regraficar el gráfico que tenemos aquí adjunto para explicar lo siguiente. Me recuerda bastante al método del paralelogramo, a cómo se define la suma. El método del paralelogramo, la regla que existe con las magnitudes. Vamos a ver. Hay que formar que este es el vector R. Muy bien, ya tengo dibujado lo que necesito. Vamos a explicar esto aquí. ¿Qué me dice dicho ejercicio? Pues me dice que vamos a dibujar aquí el vector B. Ok. Será esta línea. Aquí estaría mi vector B. Y vamos a formar el vector A sobre esta línea. Ok. Aquí estaría el vector A. Y este sería obviamente mi vector B. Ahora, ¿qué dato importante me están diciendo? Que este es la resultante. Ahora, esa resultante, ¿cuánto me dicen que vale? Vale 20.0 unidades. Y ahora, ojo, me dan que el ángulo que forma la resultante con el vector B es de 50 grados. Y eso es un dato muy importante, aunque no lo parezca, por lo siguiente. ¿Qué puedo analizar yo a través del método del paralelogramo? Lo siguiente. Si yo reordeno estos vectores, aunque aquí no lo parezca, vamos a reordenarlos. ¿Qué es lo que me decía? Pues dicha ley. Si yo tengo un vector B cualquiera y un vector A, si yo lo sumaba por método del paralelogramo, ¿qué iba a formar? Pues iba a formar este vector de aquí, ¿cierto? Tenía que cerrar mi paralelogramo y el vector que se iba a formar iba a ser justamente este, ¿cierto? El vector A más B, que es la resultante en este caso, porque aquí el mismo ejercicio me lo plantea. La resultante es A más B. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿Qué es el dato que a mí no me dan? Si yo me doy cuenta, lo siguiente, en esta diagonal también está el vector A. Esta diagonal también estaría formada por mi vector A, ¿correcto? Ahora, si yo aquí reflejo otra vez ese lado, se va a formar un ángulo aquí, que ¿cuál va a ser? Pues va a ser el ángulo que forma el vector A con el vector B. Ese ángulo se va a reflejar aquí, vamos a ponerle de nombre alfa. Este es el ángulo alfa. Ahora, ¿cómo yo calculo el ángulo alfa? Pues a través de los datos que me están dando aquí, ¿cierto? Aquí me están dando justamente los datos para yo poder calcular el ángulo alfa, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo podría calcular? Con lo siguiente. Hacer, de hecho, otro grafiquito. Vamos a ver, se supone que el gráfico está de esta forma, ¿cierto? Aquí, ya. Si aquí se forman 70.0 grados, aquí está pues el lado del vector R, ¿cierto? Este es el vector B y este es mi vector A. ¿Qué me doy cuenta? Que si aquí se forman 50 grados, ¿ok? Otro dato importante es que estos 70 grados que están aquí se van a reflejar justamente en este lado de acá, se van a reflejar esos 70 grados. Esos 70 grados también se van a reflejar justamente acá. Es decir, que aquí también tendríamos 70.0 grados. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta yo? Que ¿cuántos grados tienen que sumar todo esto? 180. Y justamente aquí se va a formar un ángulo, vamos a ponerle de nombre beta, ¿cierto? Entonces, 180 grados más 50 grados más, perdón, no, 180 grados tiene que ser igual a la suma de los 50 grados más 70 grados más el ángulo beta. Es decir, que 180 grados va a ser igual a 120 grados más el ángulo beta. Y si resuelvo esto, pues me da que 60 grados tiene que ser igual a el ángulo beta. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar.
Ahora, como ya encontré el ángulo de 60 grados, ¿cierto? Ya encontré beta. ¿Qué me doy cuenta yo aquí? Pues en mi gráfico puedo dibujar lo siguiente. Yo sé que esto es beta, ¿cierto? Esto va a ser beta. Entonces, de manera gráfica, yo puedo decir que alfa es igual a ¿cuánto? A beta más los 50 grados, ¿cierto? Alfa es beta más 50 grados. ¿Eso qué significa? Que alfa va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados más 50 grados, dándome finalmente que alfa va a ser un ángulo de 110 grados, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué podemos calcular a través de esto, a través de conocer la resultante? Es que la resultante, yo la puedo descomponer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conozco que forma 20 grados aquí. ¿Eso qué significa? Que R vamos a descomponerlo en ese ángulo de ahí, que sería pues su magnitud coseno de esos 20 grados, ¿cierto? Más en I, más R, seno de 20 grados, en ese ángulo vamos a verlo como, digamos que en esta dirección es el eje X. Entonces, ¿qué me va a dar aquí? Si yo que, perdón, aquí no sería coseno de 20, sería coseno de 50, mil disculpas, estoy confundiendo la magnitud con el ángulo que está ahí. Sería 50 grados, y aquí sería coseno de 50 grados, seno de 50 grados, despejando que me quería que R es igual a ¿cuánto? 20 coseno de 50 y más 20 seno de 50 en J, ¿cierto? Y J. Ahora, ¿qué es lo que podemos formar a través de darme cuenta de esto? Que la componente en X de la resultante se supone que sería todo esto, ¿verdad? El vector que yo formo de aquí a acá va a ser Rx. Entonces, si de aquí a acá se forma el vector B, ¿cierto? Y de aquí a acá va a estar en cambio el vector A, pero coseno de ese ángulo alfa, ¿cierto? Aquí va a ser A coseno de ese ángulo alfa, el que se forma entre el vector A y el vector B, ¿cierto? Y aquí, este lado, ¿cuánto tendrá que medir? Pues obviamente va a medir A seno de ese ángulo alfa, que ya lo calculamos. Pues en teoría, ¿qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Me está diciendo lo siguiente, que la componente en X del vector va a ser igual a ¿cuánto? A la magnitud del vector B más A coseno de ese ángulo entre los dos vectores, es decir, A coseno de alfa, y que la componente en Y va a ser B. Bueno, aquí no va a ser B, sino simplemente va a ser B seno del ángulo alfa. Eso es lo que me está tratando de decir este ejercicio. Ahora, dado que tenemos estos datos, pues vamos a simplemente, vamos a copiarlos y vamos a resolver lo que tenemos aquí. Vamos a poner acá resultados. Vamos a ver, este es el vector R, ¿cierto? Y aquí estaría la condición que tenemos que cumplir. Ahora, aquí no es B seno del ángulo, aquí es A seno del ángulo. Disculpas. Ahora, A, yo ya lo calculé. ¿A cuánto vale? 110 grados, ¿cierto? Por lo que el análisis que hicimos acá, este ángulo que se forma aquí es de 60 grados, 60 más 50 serían estos 10 grados. Ok. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Pues yo sé cuánto vale RY y RX. RX, ¿qué sería? 20 coseno de 50 grados, y esto sería la magnitud del vector B, que yo la desconozco, más la magnitud del vector A, coseno de ese ángulo que yo desconozco, pero no desconozco, que sé que es 110 grados, y por el otro lado sé que 20 seno de 50 grados va a ser igual ¿a qué? A seno de 110 grados. De esta forma yo despejando simplemente me quería que 20 seno de 50 grados entre seno de 110 grados
va a ser igual a la magnitud del vector A. Entonces vamos a ver en calculadora cuánto me quedaría esto. 20 seno de 50 entre seno de 110. Me daría como resultado, vamos a dejarlo en un decimal, como 16.3 unidades. Va a ser la magnitud del vector A. Entonces simplemente ahora que yo ya calculé cuánto vale la magnitud del vector A, ¿qué necesito hacer? Pues voy a empezar a sustituir en la expresión de Rx, es decir, en esta acá, que de hecho la vamos a ordenar aquí a un ladito, de manera que yo ya pueda encontrar la magnitud del vector B. Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud del vector B? Pues va a ser 20 coseno de 50 menos 16.3 coseno de 110. Y esto va a ser igual a la magnitud del vector B. De manera que esto que me daría 20 coseno de 50 menos 16.3 coseno de 110 nos daría como resultado que la magnitud del vector B sería 18.4 unidades. Y esto va a ser igual a la magnitud de dicho vector B. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo podríamos comprobar dicho resultado que tenemos aquí? Pues a través de la ley del seno. Bueno, la ley del coseno para la suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ahora conozco este ángulo que se forma aquí. ¿Cuánto vale? Vale 110 grados. Entonces la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, ¿cómo sería este resultante? Pues si lo queremos expresar para confirmar, si simplemente confirmando el resultado, la magnitud del vector resultante, ¿qué sería? A al cuadrado más b al cuadrado más el doble de a por b por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, que es 110 grados, dentro de una raíz cuadrada. Si nosotros sustituimos aquí, nos damos cuenta que esto nos da como resultado 20.0 unidades. Y así nosotros podemos concluir que estas van a ser las magnitudes del vector A y también la magnitud del vector B. ¿Okay? Ese va a ser nuestro resultado para este ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué me dice. Me dice, hey, desde una altura h, ok, una altura h de 100 metros, vamos a dibujar eso. Vamos a dibujar aquí esto. Un edificio cualquiera. Me dice que desde una altura h de 100 metros, ok, aquí está ya nuestros 100 metros. ¿Qué va a pasar? Se deja caer una partícula. Ok, se va a dejar caer una partícula cualquiera. Vamos a poner una de color rojo. Se la va a dejar caer. Si se la deja caer, su velocidad inicial obviamente va a ser 0 metros sobre segundo. Ya. Y al mismo tiempo desde el suelo se va a lanzar otra partícula hacia arriba. Vamos a hacer el azul. Ya. Se la va a lanzar. Si se la lanza, obviamente va a tener una velocidad inicial que nosotros desconocemos. Y lo importante aquí es que me dice que si las dos partículas tienen la misma rapidez cuando se encuentran, es decir, que cuando estas dos partículas se encuentren en cualquier punto, la magnitud de esta velocidad 1, que es la rapidez, va a ser la misma que la magnitud de esta velocidad 2, que tendrá, de hecho vamos a ponerlos con sus colores respectivos para que se entienda. Ahí sería rojito, vamos a pintar esto de rojo, y vamos a pintar de azul el otro. Cuando estas dos se encuentren aquí, la magnitud de estas rapideces va a ser iguales. ¿Okay? Así que se van a encontrar en un punto cualquiera que nosotros desconocemos. Dice, si las dos partículas tienen la misma rapidez cuando se encuentran, ¿cuál es el desplazamiento que realiza la partícula desde el suelo? O sea, la que se lanzó desde el suelo. Entonces, ¿cuál es ese desplazamiento que me piden? Pues el que realiza esta partícula de acá hasta este punto final de encuentro. Entonces, ¿qué tal si establecemos mi marco de referencia aquí, justamente en el piso? Es decir, XY va a estar marcado aquí. Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí yo? Pues me puedo dar cuenta de lo siguiente, que el vector de desplazamiento que realizará esta partícula, ¿qué va a ser? Pues obviamente es un vector vertical
que se une desde donde se lanza hasta donde llega, ¿cierto? Es decir, hasta donde llegó esta partícula, vamos a borrar esta línea de aquí. Hasta donde llega la partícula, pues llega hasta esta línea punteada de aquí. Entonces, hasta aquí sería mi vector desplazamiento 1. Ahora, de hecho, hubiera sido mejor hacerlo con rojo, pero no importa. Ahora, el vector desplazamiento que va a realizar la partícula que cae, obviamente, si fue lanzada a este punto y llega hasta acá, va a ser este vector desplazamiento, ¿cierto? Delta y 2. ¿Esto qué significa? Que de manera escalar, ojo, es decir, en la magnitud, es decir, cuánto mide esta flecha, ¿qué puedo concluir yo? Que el desplazamiento 1 en magnitud más el desplazamiento 2 en magnitud va a ser igual a 100 metros. Esto de manera escalar. Ahora, en cambio, de manera vectorial, ¿qué puedo observar yo? Puedo observar lo siguiente. Si a estos 100 metros que hay de aquí a acá, ¿cierto? Si yo realizo un vector desplazamiento de 100 metros de aquí a acá, y le resto este vector desplazamiento 2, o bueno, si a este vector desplazamiento 1 le resto el vector desplazamiento 2, recordemos que la resta vectorial de manera gráfica la podemos ver como lo siguiente. Digamos que este es el vector A, su negativo es menos A, ¿cierto? Vamos a recordar eso para lo siguiente. ¿Qué es lo que yo puedo ver aquí? Que si yo hago la resta de delta Y1, le resto delta Y2, es decir, que ahora me quedaría esto de aquí, delta Y1, y el negativo de delta Y2 también sería un vector hacia arriba, me di cuenta que obviamente estos dos vectores sumados, bueno, restados, es decir, delta Y1 menos delta Y2 de manera vectorial, van a ser igual a los 100 metros. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar los dos desplazamientos de una forma que me convenga, ¿ok? Vamos a ver cuál es esa forma que me conviene. Ya. ¿Qué es lo que me conviene? Vamos a analizar qué es lo que pasa cuando cuando la partícula cae. Vamos aquí a hacer un análisis. Para la partícula que cae. ¿Qué puedo ver? Vamos a analizar cuánto va a ser ese valor de la rapidez en ese punto. Es decir, la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos el doble de la gravedad por el vector desplazamiento 1, 2, ¿verdad? En este caso es el vector desplazamiento 2, que es el rojito. Entonces, aquí voy a acordarme lo siguiente, que si desplazamiento 1 menos desplazamiento 2 es igual a 100 metros, ¿cierto? Yo puedo encontrar que desplazamiento 1 menos 100, simplemente menos 100 va a ser el desplazamiento 2. Entonces vamos a tener ojo con esto. Ok, si yo reemplazo aquí, ¿qué me queda? Que la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, que nosotros ya sabemos que es 0 porque se deja caer, menos el doble de la gravedad por el desplazamiento 2, que si yo despejo esta expresión de aquí, que voy a dejar encerrada, ¿qué sería aquí? Delta I1, ¿cierto? Habla aquí. Delta I1, ya lo escribo, delta I1, menos 100, y esa hace la velocidad 1 al cuadrado. Ahora, ya vamos a ver de dónde sale la rapidez, porque si yo realizo la raíz cuadrada en estos términos, ¿qué me queda? Valor absoluto. Ese valor absoluto me va a representar la rapidez de la partícula 1 hasta que llega hasta ese punto de encuentro. Es decir, que la raíz de menos doble de la gravedad sería... Esto es de manera escalar, ¿ok? Esto es escalar. O mejor lo vamos a poner, esto sería la rapidez. Ok, vamos a ponerle aquí. Rapidez. Ok. Ahora, para la partícula que sube, ¿qué puedo hacer? Para la partícula azul. Vamos a poner partícula que sube. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo acordarme lo siguiente.
que la velocidad 2 con la que llega al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, que yo no la conozco, menos el doble de la gravedad por su vector de desplazamiento y 1, ¿cierto? De esta forma, otra vez va a pasar lo mismo. Si yo saco la raíz cuadrada, en este caso recordemos que su velocidad inicial al cuadrado no la conozco, ¿qué me va a quedar? Que la rapidez de velocidad 2, perdón, aquí, la rapidez va a ser ¿cuánto? Velocidad inicial al cuadrado menos el doble de la gravedad por el vector de desplazamiento 1. Y esto también es la rapidez. Ahora acordémonos de algo muy importante que me dice el ejercicio. ¿Qué es eso importante? Que las rapideces van a ser iguales en esa posición de encuentro. Es decir, que rapidez 1 va a ser igual a rapidez 2 cuando se encuentren. Entonces vamos a igualar eso. Entonces, ¿qué me va a quedar si yo igualo rapidez 1 con rapidez 2? Si la rapidez 1 es igual a la rapidez 2, ¿qué me va a quedar? La velocidad inicial de la que sube al cuadrado menos el doble de la gravedad por el vector de desplazamiento 1. Todo esto está dentro de una raíz cuadrada, que va a ser igual. Va a ser el menos doble de la gravedad, si no me equivoco, vamos a ver, ya, del desplazamiento 1, ¿cierto? Menos 100. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues obviamente para deshacerme esa raíz cuadrada, ahora voy a volver a elevar al cuadrado ambos términos, de manera que me deshago de esa raíz cuadrada. ¿Y qué me va a quedar aquí? Que la velocidad inicial al cuadrado con la que lanzo la partícula menos el doble de la gravedad por el desplazamiento 1 va a ser igual menos el doble de la gravedad por el desplazamiento 1 menos 100. De manera que si yo despejo esta expresión que me queda, velocidad inicial al cuadrado, es igual a menos doble de la gravedad. Si yo despejo esto menos doble de gravedad por desplazamiento 1, menos doble la gravedad por menos 100, y como yo mandé a sumar este menos doble de gravedad que tengo a la izquierda, ¿qué me doy cuenta? Que puedo restar, que me doy cuenta, que queda con signo positivo, que estos dos términos se van a cancelar entre sí, ¿cierto? Dándome como resultado que la velocidad inicial al cuadrado, que va a ser menos y menos más, es decir, que aquí sería doble la gravedad por 100. Si saco la raíz cuadrada, pues me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar la rapidez inicial. Rapidez inicial. Ojo, la dirección ya se la vamos a dar. Entonces, esta es la rapidez inicial, ¿cierto? De manera que, ¿qué me va a quedar? Pues que la rapidez inicial va a ser, vamos a trabajar con gravedad de 9.8, 9.8 por 100 dentro de una raíz cuadrada. ¿Y esto cuánto nos daría? Pues vamos a ver en la calculadora qué término nos da. Me da como resultado que esa rapidez inicial con la que se lanza la partícula va a ser igual a 44.3 metros sobre segundo. Rapidez. Ahora, si yo lo quiero ver como un vector, es decir, el vector velocidad inicial, ¿qué sería? Pues el vector 44.3 metros sobre segundo en j positivo, debido a que se lanza hacia arriba la partícula. Recordemos eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poder igualar, ahora vamos a realizar lo siguiente. Otra vez vamos a partir, en cambio, ahora del desplazamiento 1. ¿Por qué vamos a hacer eso? Por lo siguiente. Partícula que sube, otra vez vamos a analizar qué pasa con la partícula que sube. La partícula que sube, ¿qué va a hacer? El desplazamiento 1 es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que ya lo encontramos, menos un medio de la gravedad, por el tiempo al cuadrado en el que se encuentra. Es el tiempo que se encuentra. Ahora, la partícula que baja, ¿cuál es su desplazamiento? Pues delta I2 igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Que recordemos que su velocidad inicial es de 0, pero ahora, otra vez vamos a despejar el desplazamiento 2, porque el desplazamiento 2, ¿cuánto vale?
es delta I1 menos 100, ¿cierto? Entonces aquí si yo vuelvo a reemplazar, sería delta I1 menos 100 es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado de encuentro. Entonces, si yo tengo aquí desplazamiento 1 y del otro lado también tengo desplazamiento 1, puedo despejar. Entonces aquí vamos a poner despejando, despejando, ¿qué me quedaría? Que velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad, tiempo al cuadrado menos 100 es igual a menos 1/2 de la gravedad, tiempo al cuadrado. De manera que yo puedo simplificar estos dos términos y que me quedaría que la velocidad inicial por el tiempo es igual a 100, dándome que el tiempo sería 100 sobre la velocidad inicial, que ya la conocemos, sería 100 sobre 44.3. Es decir, que el tiempo en el que se van a encontrar va a ser 100 sobre 44.3. Va a ser igual a 2.26. Vamos a dejarlo con, sí, de esa forma, 2.26. Aquí vamos a anotarlo tiempo de encuentro. Ahora que conocemos el tiempo de encuentro, pues simplemente ya puedo despejar en la primera expresión de la partícula que sube, que es lo que necesito, es decir, el desplazamiento 1 va a ser velocidad inicial, que es 44.3 por 2.26, que es el tiempo de encuentro, ¿cierto? Aquí sería 2.26 menos 1/2 de la gravedad, que es 9.8, ¿cierto? Por el tiempo al cuadrado, que es 2.26 al cuadrado. De esta forma vamos a ver qué nos quedaría. Nos queda el desplazamiento 1 que realiza la partícula, 75 a ver, el desplazamiento 1 es 75.0 metros, no, 75.1 metros. Y este sería pues el desplazamiento que realiza la partícula que sube. Aquí lo anotamos, desplazamiento de la partícula que sube. Y este sería pues el resultado dicho de esto. Entonces, esta sería toda la resolución de la lección general de este 3 de febrero de 2024. Espero que sea de mucha ayuda y cuídense mucho. Bye bye.